Elon Musk tiene muchas ideas en su cabeza, desde un coche futurista totalmente amigable con el medio ambiente y de bajo costo hasta fundar una civilización en Marte. No cabe duda de que es un tipo muy creativo, lo que ha dejado aún más claro con la proposición de su último proyecto: construir una ciudad solo suya, dentro de Starbase, en Texas. Si deseas conocer un poco más de estos planes, te invito a buscar tu snack favorito, ponerte muy cómodo y para que puedas disfrutar de este video, antes recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Solo debes cliquear el botón rojo y activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Musk desea con muchas ganas crear una civilización en Marte. Sin embargo, al parecer desea primero hacer una prueba de esto aquí en la Tierra, pues Tesla planteó recientemente la posibilidad de instaurar una ciudad alrededor de las instalaciones que tienen en Texas. Bajo el nombre de Starbase, acogerá las instalaciones de SpaceX ya existentes en Boca Chica y también una nueva fábrica de Tesla. Musk dio a conocer su idea a través de Twitter al revelar que está creando la ciudad de Starbase en Texas. De ahí a que minutos después insinuara que desde allí se colonizaría Marte y realizaría una mayor investigación de las estrellas. Posiblemente te puedes estar preguntando, ¿por qué Texas y no cualquier otro lugar? Te lo contamos. Las oficinas centrales tanto de SpaceX como de Tesla se encuentran en California. No obstante, la gran actividad de SpaceX ahora ya se encuentra en Texas, donde construyen Starship. Por otra parte, ya hemos visto que Elon Musk se mudó de estado recientemente. Esto no es casualidad. Los incentivos locales y estatales en Texas han hecho que sea el lugar ideal para establecerse incluso con una ciudad propia. La elección de Texas para la creación de Starbase no solo tiene que ver con los incentivos locales y estatales, sino también con la disponibilidad de recursos naturales en esta zona. Otro factor importante de este estado es la ubicación estratégica, ya que desde este lugar Musk podrá tener acceso al Golfo de México, lo que asegura que el lanzamiento de sus cohetes se logre con mayor facilidad. Como parte de este plan, la empresa del multimillonario recientemente adquirió 2 plataformas petroleras flotantes en desuso que serán convertidas en plataformas de lanzamientos para sus futuros proyectos. Y si piensas que es una idea descabellada e imposible, recuerda que estamos hablando del mismo hombre que ha logrado innovar en todas las áreas en las que se ha desempeñado. Y al parecer ya habló con Eddie Treviño, juez del condado de Cameron, Texas, quien aseguró que SpaceX informó a las autoridades de la intención que tiene Musk de incorporar a Boca Chica a la ciudad de Starbase. Y es que Musk desde hace un buen tiempo está interesado en hacer de Texas su centro de operaciones. Somos testigos de que SpaceX ya tiene una presencia significativa en Texas, donde tiene una base de pruebas en McGregor y una plataforma de lanzamiento en Boca Chica. Por otra parte, Tesla anunció la creación de una Gigafactory en Austin el pasado año 2020. Finalmente, tenemos el hecho de que Elon Musk decidió mudarse a Texas hace unos meses. Un total de 3 indicios de cómo el estado de Texas se ha convertido en clave para Elon Musk, lo que nos puede confirmar sus deseos de hacer su propia ciudad, cosa que puede lograr siendo el dueño de una fortuna de más de 150.800 millones de dólares. Y de acuerdo con el juez del condado de Cameron, Texas, el multimillonario y su empresa deben cumplir con todos los estatutos estatales de incorporación, ya que se le advirtió que solo se procesará cualquier petición de acuerdo con la ley. ¿Te imaginas cómo podría ser la ciudad de Musk? Comparte con nosotros todas tus ideas en el buzón de comentarios. Recientemente, la Administración Federal de Aviación finalmente otorgó a Elon Musk y a SpaceX la aprobación ambiental para expandir sus instalaciones de Starbase South Texas y probar los cohetes destinados a una futura misión a Marte. La noticia llegó después de meses de retrasos y protestas de grupos de conservación ambiental. La instalación de SpaceX en el condado de Cameron, Texas, tiene su sede en un pequeño pueblo costero rodeado por el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Río Grande, y tras la aprobación por parte de la FAA, Musk planea que el sitio se convierta en el centro de tránsito central para los viajes regulares a Marte, llegando incluso a sugerir que la compañía puede incorporar el terreno donde se encuentra la instalación como la ciudad de Starbase.
El plan ambiental aprobado incluye alrededor de 15 páginas que enumeran las mitigaciones que SpaceX debe implementar para reducir la forma en que las pruebas planificadas afectarán el medio ambiente circundante y la vida diaria de los residentes locales. A pesar de la nueva aprobación ambiental, las pruebas para el proyecto del cohete Starship Super Heavy aún no pueden comenzar hasta que la FAA dé una determinación final de licencia que incluirá consideraciones financieras y de seguridad adicionales. La historia de Starbase comenzó en el año 2014, cuando la empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, se comprometió a construir un centro de lanzamiento muy cerca del pueblo Boca Chica, en Texas. El progreso de este proyecto fue relativamente lento, pero en el año 2019, la compañía de Musk estableció el plan de prueba de prototipos y a partir de este evento, el sector comenzó a crecer mezclando los restos de un pueblo olvidado con una ciudad naciente que con el tiempo Elon Musk planearía convertir en Starbase. Desde que el proyecto de SpaceX comenzó, la empresa de Musk ha comprado múltiples propiedades de la zona, forzando a la gente a mudarse a otros sectores. Y los que aún residen en Boca Chica tienen que soportar las molestias que implican vivir cerca de una plataforma de lanzamiento, ya que cada vez que hay una prueba, la empresa evacúa a los lugareños por cuestiones de seguridad y para evitar posibles complicaciones. Esta es la principal razón por la cual nació la idea de Starbase, ya que Musk podrá tener el control sobre esa zona y de esta forma facilitar los procesos para SpaceX. Por otra parte, SpaceX tiene más de 1.000 ofertas de trabajo en sus ubicaciones de Estados Unidos que se anuncian en su sitio web y páginas de trabajo. Lo que hay que ver es que más del 15% de estas solicitudes son dirigidas para ocupar cargos en Texas, que van desde ingenieros de vuelo hasta personal de cocina. Sin duda alguna, Texas es el lugar donde Elon ha puesto más empeño, ya que él considera que esta sea la puerta para Marte, siendo este el lugar donde salgan los lanzamientos del Starship y las nuevas naves que sabemos que se encargará de crear e innovar en un futuro. Al conocerse los deseos del magnate, no tardaron en comenzar las especulaciones de cómo sería vivir en la ciudad de Musk. Sinceramente, sería toda una experiencia. Lo seguro es que se aceptarán perritos. Esta fue la respuesta de Elon ante la pregunta de uno de sus seguidores de Twitter. Por otra parte, si hablamos de una ciudad, esta debe incluir zonas de esparcimiento, tiendas de comida, quizás algún centro comercial o varios, algún parque, escuelas y más. Pero los creativos de Internet incluso han llegado a mencionar que en esta ciudad se podrán solo usar coches Tesla y que su moneda será el Dogecoin. Para los que no saben, el Dogecoin es una criptodivisa derivada de Bitcoin que usa como mascota un perro Shiba Inu del meme de Internet Doge. Es una criptomoneda inflacionaria porque no tiene límite de emisión. La segunda quincena de junio del año 2014 se había minado más de 100.000 millones de Dogecoins, pero esto último lo dicen más en broma por los varios tweets en los que el magnate hace mención a la criptomoneda. Ahora, si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like y cliquear el botón de suscribir. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido cada semana. ¡Hasta la próxima!